Saludos. Les voy a explicar cómo vamos a desarrollar el laboratorio de gas ideal. Estando en Moodle, hacemos clic sobre nuestro laboratorio. Eso nos va a llevar a la página donde podemos descargar la guía de laboratorio. Muy bien, ya se descargó. Así que voy a abrir la guía de laboratorio. Y ahí pues tenemos un enlace, ¿no? Un enlace que nos va a llevar al simulador. Muy bien, tenemos el simulador, le hacemos clic. Y vamos a elegir leyes. Perfecto. Entonces, vamos a volver a la guía de laboratorio. En la guía de laboratorio debemos de... Bueno, aquí tenemos una introducción acerca de la pantalla del simulador. Y empezamos en esta primera parte. Bien, nos dice que elijamos leyes. En el icono leyes ya hicimos eso. Ahora también debemos de seleccionar la presión a kilopascales. Hay que cambiar las unidades de nuestro simulador. Debemos de elegir kilopascales. En adición vamos a activar el control ancho de la cámara. Tenemos una cámara, así que necesitamos ver el ancho. Y también vamos a activar el control partículas. Entonces, ya hicimos eso. También partículas, y nos están pidiendo que inyectemos 200 partículas pesadas, las partículas azules. Entonces vamos a inyectar 200 partículas, 50 y 200 partículas pesadas. Bien, nos están indicando que nuestro contenedor, la cámara, dice que tiene una profundidad de 4 nanómetros y de una altura de 8.75 nanómetros. Así que esta cámara de profundidad, es decir, hacia dentro de la pantalla, tiene una profundidad de 4 nanómetros. Y de altura, esta altura, 8.75 nanómetros, ¿no? Y el ancho, pues aquí vemos que es de 10 nanómetros. Que ancho 10 nanómetros, altura 8.75 y la profundidad, es decir, hacia adentro de la pantalla, 5 nanómetros. 4 nanómetros de profundidad. Muy bien. Entonces, lo que debemos hacer ahora es básicamente pues, completar nuestra tabla. Para eso debemos de apuntar la temperatura, el cual va a ser un valor constante, y el número de partículas, ¿no? Entonces observamos que la temperatura en nuestra simulación es de 300 grados Kelvin y el número de partículas que hemos inyectado son 200. Eso registramos aquí en la parte superior de la tabla. Luego nos están pidiendo de que el ancho de la cámara la ajustemos a 5 nanómetros. ¿Okay? Así que nos están indicando aquí, arrastre el lado izquierdo de la cámara hasta fijar el ancho de la cámara a 5 nanómetros. E incremente el ancho de 1 en 1 hasta 15 nanómetros y registre la presión en la tabla. Así que estando en un ancho de 5 nanómetros, aquí tenemos el control para el ancho, así que tenemos ahí el 5 nanómetros de ancho para nuestra cámara. Entonces, para este ancho, ¿cuánto es la presión? Hay que registrar la presión. ¿Okay? 5 nanómetros de ancho, presión 4.733. 5 nanómetros, la presión 4.733 kilopascales. Muy bien, si tenemos el ancho, podemos calcular el volumen, porque tenemos la profundidad y la altura de la cámara. Entonces podemos calcular el volumen. Luego, incrementamos el ancho en una unidad, es decir, a 6 nanómetros, y apuntamos la presión. Y calculamos el volumen. Así que cogemos el control de ancho y arrastramos hasta 6, ¿no? Hasta 6 y apuntamos la presión. 3.972. ¿Okay? Para un ancho de 6 corresponde una presión de 3.972. Y calculamos el volumen. Así que vamos a repetir este procedimiento hasta completar la tabla. Una vez completada la tabla, lo que debemos hacer es graficar. En Excel o cualquier otro programa, vamos a graficar la presión en el eje Y el volumen en el eje X. ¿Okay? Así que aquí
ustedes deben colocar una gráfica, la gráfica que vayan a conseguir, en Y la presión y en X el volumen. Así que pues pueden borrar esta, la que yo tengo ahí, y en su lugar insertan la gráfica que corresponde. ¿Ok? Y tendrían también la tabla completa. Muy bien, entonces a esta gráfica que la hicieron en Excel o en cualquier otro programa de vuestra preferencia, deben hacerle un ajuste de curva. Y ese ajuste de curva debe mostrar la ecuación, ¿no? Una ecuación. Y aquí van a escribir esa misma ecuación matemática, pero la van a escribir en términos de las variables físicas. ¿Ok? En términos de las variables físicas. Es decir, las variables físicas que estamos usando son presión en y en X tenemos volumen. Pues escribe entonces la ecuación del ajuste de curva en términos de las variables físicas. ¿Ok? Entonces, nuevamente, completada la tabla, hacemos una gráfica en Excel, hacemos el ajuste de curva, se debe enseñar la ecuación de ese ajuste de curva y aquí arriba escribimos esa misma ecuación en términos de las variables físicas. Bien, hasta ahí pues ya casi hemos terminado. Aquí todavía hay una pregunta, nos dicen cuál es la relación entre la presión y el volumen. Cuando la temperatura y el número de partículas se mantienen constante, la pregunta se refiere o deben de responder en términos de si son directamente o inversamente proporcionales. Eso es todo. Pasamos a la segunda parte. Entonces aquí nos están pidiendo que reseteemos el simulador haciendo clic sobre este botón naranja, así que todo se resetea. Luego nos dicen que fijemos la presión en kilopascales y mostremos el ancho. Así que presión kilopascales y mostramos el ancho. Bien, inyectemos 200 partículas azules pesadas. Debemos de calcular el volumen y registrar el número de partículas. Ok, entonces vamos a inyectar 200. 200, ¿ok? Aquí nos están pidiendo completar nuevamente la tabla. Antes debemos de calcular el volumen. El volumen se calcula, ¿no? El ancho, la altura, que ya nos indicaron que era 8.75, si mal no recuerdo, y la profundidad, que eran creo que 4 nanómetros. Con esos valores calculan el volumen de nuestra cámara. Lo apuntan. El número de partículas ya lo tenemos, también 200. Y ahora entonces vamos a ir variando la temperatura y vamos registrando la presión. Así que la primera temperatura, 300 grados Kelvin, aquí la tenemos, 300, y la presión que le corresponde, pues 2366 kilopascales. ¿Ok? Muy bien, pues registramos esos datos. Luego incrementamos la temperatura a 320. ¿Cómo vamos a incrementar la temperatura? Tenemos el control de temperatura, así que incrementamos hasta 320, ¿no? 320, ¿qué presión le corresponde? ¿Okay? 320 la presión. Y así vamos repitiendo, repetimos todo el procedimiento. Incrementamos a 340, anotamos la presión. 360 de temperatura, anotamos la presión. Completada la tabla, nuevamente hacemos una gráfica, nos están viendo, de presión en función de la temperatura. Así que presión en Y y temperatura en X. Otra vez hacemos el ajuste de curva, enseñamos la ecuación matemática en la gráfica y apuntamos esa misma ecuación, pero en términos de las variables físicas. Y nuevamente respondemos si la temperatura y la presión son directa o inversamente proporcionales. Pasamos a la parte 3. Aquí nuevamente reseteamos la simulación. Listo. Inyectar 200 partículas y enseñar el ancho de la cámara y inyectamos 200 partículas. Y luego nos están pidiendo que fijemos el ancho a 5 nanómetros. Vamos el ancho a 5 nanómetros. Muy bien. En la parte de mantener, debemos seleccionar presión constante, es decir, vamos a mantener la presión constante, pero con un volumen variable. Así que ese control lo tenemos aquí. De esa forma vamos a mantener la presión constante, van a ver que esta presión no va a cambiar, pero el volumen va a ir cambiando. ¿Okay? Muy bien.
seleccione o registre la presión y el número de partículas, ¿no? Aquí debemos registrar la presión, que va a ser constante, y el número de partículas, que otra vez son 200 partículas que hemos inyectado. Muy bien, entonces lo que hacemos ahora es incrementamos la temperatura de 20 en 20 hasta 500 grados Kelvin. Y mientras tanto también vamos registrando el ancho de la cámara y calculamos el volumen. Otra vez nos están recordando que en la profundidad de metros y la altura, para una temperatura de 300 hay que registrar el ancho. ¿Cuánto es el ancho? Temperatura de 300, tenemos un ancho de 5 nanómetros. La presión se va a mantener constante, al igual que el número de partículas. Ok, entonces, ¿qué hay que seguir? Hay que incrementar la temperatura a 320 y vamos a ver que el ancho va a incrementar solo. Fíjense, voy a incrementar la temperatura, esto va a incrementar a 320 y van a ver que el ancho automáticamente se va haciendo mayor. Me pasé. ¿No? Estamos viendo que el ancho pues incrementa, ¿no? O decrementa, dependiendo. Así que para una temperatura de 320 le corresponde un ancho de 5.3. 320, un ancho de 5.3. Si tienen el ancho, la profundidad y la altura, pueden calcular el volumen. Repetimos, para una temperatura de 340, fíjense que esto está en 5.3. 340. Estábamos en 5.3 y pasó a 5.7, ¿no? Traten de hacer esto con precisión. Muy bien, 5.7 de ancho. Y pues vamos repitiendo. Para 360 repetimos, registramos el ancho, calculamos el volumen. Así que completamos la tabla. Completada la tabla, ahora hacemos una gráfica de volumen en Y y temperatura en X. Así que utilizamos esta columna de volumen en función de la temperatura. Entonces hacemos una gráfica, volumen en Y, temperatura en X. Hacemos el ajuste de curva, debemos enseñar la ecuación de ajuste de curva y escribimos esa ecuación en términos de las variables físicas aquí. Muy bien. Luego pasamos a la parte 4. Otra vez reseteamos el simulador, ponemos en kilopascales, mostramos el ancho y partículas. Debemos de inyectar ¿cuántas partículas? Dice debemos de inyectar 50 partículas azules. Ahí tenemos 50 partículas. Muy bien. Ok, y luego vamos a la parte de mantener constante. Así que vamos a seleccionar, vamos a indicarle que al simulador que la presión la mantenga constante, pero la temperatura que vaya cambiando. Así que buscamos ese control. Presión constante con temperatura variable. Muy bien. Ya hemos seleccionado el ancho de la cámara. Dice, registra el total de partículas y la temperatura mientras incrementamos el número de partículas de 50 en 50. Claro, aquí debemos de anotar antes, ¿verdad? La presión, que va a ser constante, y el volumen, que también va a ser constante, ¿no? Aquí tenemos la presión y con estas dimensiones podemos calcular el volumen, que va a mantenerse constante. Muy bien, entonces ahora hay que cambiar. Bueno, para un número de partículas de 50 deben calcular el número de moles y vamos a registrar la temperatura del simulador. Para 50 partículas le corresponde una temperatura de 300 grados Kelvin. Ok. Muy bien, entonces vamos a incrementar el número de partículas a 100. Fíjense cómo va a cambiar la temperatura. ¿Sí? Ahora tenemos 100 partículas y la temperatura estamos en 150. Así que para 100, una temperatura de 150. Volvemos para 150, incrementamos, ¿no? 50 más y la temperatura cambia. Y así van cambiando, el número de moléculas van incrementando hasta que registramos 550 partículas. Y registramos la temperatura, ¿no? Y con este número de partículas pues podemos calcular el número de moles. Entonces ya completada la tabla, vamos a hacer una gráfica ahora de temperatura en función de el número de moles. Entonces temperatura va en el eje Y y el número de moles va en el eje X. Otra vez me van a hacer un ajuste de curva
escriben, ¿verdad? El ajuste de curva tiene que enseñar su ecuación y copiamos esa ecuación, pero en términos de las variables físicas. Y finalmente, nuevamente reseteamos el simulador. Me imagino que vamos a cambiar a kilopascales, mostrar el ancho e inyectar partículas. Muy bien. Muy bien, dice que inyectemos 1000 partículas. Así que vamos a inyectar 1000 partículas pesadas. 1000 partículas pesadas. Seleccionamos el ancho y establecemos el ancho de la cámara a 15 nanómetros. Así que jalamos esto y tenemos un ancho de 15 nanómetros. Muy bien. Dice, registre la presión y la temperatura de la cámara, ¿no? Aquí la presión y la temperatura, estos van a mantenerse constantes. Muy bien. Luego vamos a la parte de mantener constante y ahí seleccionamos mantener la presión constante con temperatura variable. Así que presión constante con temperatura variable. Okay, ahí pues registramos, ¿no? Lo que nos pidieron, presión y temperatura. La presión 788 y la temperatura 300 grados Kelvin. Muy bien. Listo. Ahora, dice decremente el número de partículas por 50. Así que de 1000 vamos a decrementar a 950. ¿Ok? Muy bien. Y fíjense que la temperatura está en 300, así que vamos a decrementar a 950. Entonces vemos que la temperatura cambió a 316. Así que lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Arrastramos la pared de la cámara hasta que la temperatura vuelva a su temperatura inicial, que fue 300. Así que vamos a arrastrar esto. 300. ¿Okay? Muy bien, y entonces pues registramos el ancho. ¿Okay? Ahora registramos el ancho. Entonces para 900 partículas le corresponde un ancho de 14.3. ¿Ok? Si tenemos el número de partículas, es fácil calcular el número de moles. Si tenemos el ancho de la cámara, también es fácil determinar el volumen. Así que repetimos. Reducimos ahora a 900, quitamos 50, la temperatura cambió, así que arrastramos el ancho de la cámara hasta dejarlo nuevamente en 300. 300. Así que registramos el ancho. Para 300, para una cantidad de moléculas cuanto de 900, para 900 le corresponde un ancho de 13.5. Así que calculamos el volumen, calculamos el número de moles. Repetimos, ¿verdad? Hasta completar toda la tabla. Completada la tabla, lo que van a hacer es hacer una gráfica de volumen en Y en función de del número de moles, N en X. Así que volumen en Y N en X. Van a hacer otra gráfica, otra vez hacen el ajuste de curva, muestran la ecuación en la gráfica y escribimos nuestra ecuación en términos de las variables físicas. Claro, nos están pidiendo nuevamente, al igual que para todas las gráficas, indicar si estas dos variables, volumen y número de moles, son directamente o inversamente proporcionales. También de esta misma gráfica, de la pendiente representa este valor R por la temperatura por la presión, temperatura por presión. Entonces de aquí, y claro, la pendiente la tienen de la gráfica, de aquí van a despejar para R, tienen la pendiente de la gráfica, tienen T y presión, temperatura y presión tienen ahí, despejan para R y calculan el valor de R. Finalmente, con estas respuestas de si son directamente proporcionales para cada una de las gráficas, van a poder establecer la ecuación de los gases ideales. Así que aquí les están pidiendo que escriban, en base a las observaciones de todas las gráficas, establecer la ecuación de los gases ideales. Y con eso pues hemos concluido este laboratorio.